Mi esposa me pidió que trate de explicar las cosas de tal manera que entienda mi hijo Pablito. Así es que voy a tratar de hacerlo de esa manera. Buenos días. La asamblea es básicamente el equilibrio al ejecutivo. Sin la asamblea, el ejecutivo presenta lo que considere y sería aprobado. Y ahí está el principio de que exista este poder. El día de hoy hay dos temas que son importantes y tienen que ver con lo mismo, la censura. Hay gente que no está siendo escuchada y que está muriendo en el fondo de las celdas, de esa gente que usa buzo y gorra, en donde le queman, allá al fondo, en la oscuridad de las cárceles. Hay gente que no está siendo escuchada, familias donde está la persona que lava el carro, que en Bermuda, que no se le escucha porque el gobierno, y no solo sino en general el Estado ecuatoriano, escucha al terno y corbata del Fondo Monetario Internacional. Y esta ley es eso, una escucha al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque necesita recursos y el fondo le está prestando esos recursos. Entonces, esta es una ley tributaria que de alguna manera lo que hace es cumplir, o no de alguna manera, sino totalmente, lo que hace es cumplir lo que este Fondo Monetario le ha pedido. ¿Qué le ha pedido? Le ha pedido una contribución al patrimonio. No suena mal que sea una contribución al patrimonio desde el $1.000.000, las personas naturales, 5 millones las otras personas. Pero ¿dónde está el problema de esto? El problema está en el detalle es donde se esconde el diablo. Y esta ley, que yo no sé por qué pasó del CAL, visto que tiene demasiados temas, más de 22 temas diferentes, algunos que tienen que ver con lo recaudatorio y otros que no permite que se analice en detalle en esta misma sesión. En mi intervención será muy difícil que pueda hablar de cada uno de esos detalles. ¿Qué más tiene? Tiene impuesto a la renta, tiene un tema del RICE, del RIMPE, del IVA, del ICE, elimina exenciones, elimina deducciones. Todo eso dentro de lo tributario. Pero a más de eso tiene otros temas que yo no sé para qué están. Tema, por ejemplo, de hidrocarburos, que finalmente logró que salga de la comisión, que salga de la ley. Tiene el tema de telecomunicaciones, sistema de calidad, código de la producción e inversiones. Ojo, señores asambleístas, al capítulo de las buenas prácticas. Ojo a ese capítulo. ¿Qué es lo que hace la ley finalmente? Disminuye controles. En general, esta ley disminuye controles y los pone sobre la responsabilidad de funcionarios, y en muchos puntos ese funcionario, dice la ley, dice el proyecto de ley, el funcionario no tendrá responsabilidades sobre lo actuado. El gran problema es una ley absolutamente compleja, absolutamente compleja. ¿Qué tiene de bueno? Y en esa complejidad es donde entran ciertas trampitas. ¿Qué tiene de bueno la ley? La ley tiene una normativa que actualiza cierta normativa, busca solucionar un aparente déficit fiscal, presenta soluciones alternativas a conflictos tributarios. Lo malo es que no pone límites. Es un viva la fiesta. Pongamos un ejemplo. Transacciones tributarias, transacciones con el SDI. Si tú tienes un problema actualmente, o pagas o te vas a juicio. Esta ley propone que puedas transar con el SDI, pero transas sobre todo, sobre los montos, sobre los intereses, sobre las multas, sobre el plazo. Y cuando hay 300 grupos económicos que deben 100 millones, 170 millones, 80 millones, sumando todo, 4.000 millones, esa posibilidad de transar, tal como está en la ley, llevaría a que paguen en vez de 170 millones prácticamente nada. Y encima más, en las transitorias, vemos que luego le dan 2 años más de plazo para que puedan pagar. No estructura un modelo productivo. En unos casos apoya importación, en otros casos apoya de alguna manera la producción nacional, pero muy poquito. No genera, no define los ODS. Ustedes saben, señores asambleístas, no define ODS, los menciona, dice, se hará algo con los ODS, pero ni siquiera define cómo ni cuándo. No integra los territorios en un plan.
no integra de ninguna manera, tanto así que el tema de Galápagos ni siquiera se le escucha a la gente de Galápagos, lo cual ya es ilegal. No amplía otra cosa, no tiene esa visión de Estado, de ser honesto con el contribuyente. No busca ampliar la base impositiva de los contribuyentes, disminuye las deducciones. Le decía el ministro de la Producción, deberían aumentar las deducciones. ¿Por qué aumentar las deducciones? Porque si Lorenza ve que el Estado le puede devolver recursos en algún momento, cuando recolecta facturas, ella va a pasar todo el año recolectando facturas y eso formaliza la economía. Si al final del año pudiera recibir unos 50, 100, 200 dólares, porque un Estado honesto, no estoy hablando de este gobierno, hablo en general del modelo de Estado, le devolviera lo que tiene que devolverle. Y una cosa más que tiene esta ley, se nota muchísimo el conflicto de intereses. Si van a pedir, van a regular, legalizar, se regula lo que está irregular, irregular suena a ilegal. Si van a regularizar los dineros que alguien sacó fuera del país, van a regularizar seguramente a quien sacó 100 millones. ¿Quién sacó 100 millones? Y luego en la ley, claro que dice en alguna partecita, dice menos algunos delitos como la administración, delitos a la administración, a lo económico, etcétera. ¿Y dónde está pues el tema de trata de blancas? Acaban de desaparecer 2 niñas en Riobamba, no se diga las incontables de Santa Elena. Y todo eso se puede legalizar con esta ley, todos esos dineros. No habla de los orígenes. Sí, sí lo habla en una transitoria, pues que se lo mete en el artículo de la ley. Hay muchos conflictos de intereses. La banca, que puede en este Código del Comercio, puede generar, por ejemplo, estas inversiones dentro de offshore. Analicen ese punto. Inclusive, para los abogados, hay un principio que se llama antinomia legal, que está en ese artículo, en uno de los problemas es en ese artículo. ¿Qué más tiene? Por ejemplo, el tema del tributo, de esta cosa del patrimonio, de esta contribución al patrimonio. Cuando uno se va a la transitoria número 7, ¿qué encuentra? Ahí dice, los tributos temporales no serán gasto permanente. A ver, tributo temporal es un impuesto y como tal tiene que ser gasto permanente. Y lo que le hace es dejarle en el limbo a ese tributo temporal patrimonial, que quien tiene que pagarlo está esperando que sea para el bien del país. Y no, señor, a través de una cosita que de bajo la línea, unos conceptos técnicos económicos, los lleva a una cuenta del Banco Central, en donde va a permitir, va a financiar las actividades, va a respaldar las actividades de bancos privados. Esta cosa hay que prestarle muchísima atención. Luego vienen otros temas, o sea, el tema del ICE, que no, realmente no está enfocado, y no quiero irme en detalle porque ya no tengo tiempo, pero el tema del ICE, que o ayuda, apoya a la energía sustentable o la elimina, apoya a los focos incandescentes, les pone un impuesto, sin embargo quita impuestos a los calefones, a los focos incandescentes y quita impuestos a los calefones de gas. No hay una coherencia, no hay una visión coherente de hacia dónde quiere ir el país. Esta cosa creo que fue medio mal armado y le falta mucho a esta ley, hace falta analizarla mucho. Cuenta con 2 minutos de esa prisa. Pero luego de esto se mete en otros temas. Ley de telecomunicaciones, interesante que, por ejemplo, le dé un 0,5% de este fondo del 1% de la renta que tiene la ley de telecomunicaciones para que las empresas construyan infraestructura en el área rural. Pero la ley no dice quién la administra, cómo, cuándo, cuál recibe la obra, quién la construye, a qué costo. No hay claridad en el destino de esas infraestructuras, ninguna claridad. Y luego, finalmente, lo que hay que señalar, porque hay que decir el por qué. Finalmente, este tema de petróleos busca la inversión extranjera, claro, y está bien, pero con controles. Imagínense que hay un artículo ahí
en el cual simplemente dice que los contratos pueden ser cambiados de mano bajo la autoridad pertinente, bajo la autorización del ministro, a menos que, y de bypasses esta ley está llena, a menos que se lo compre o se lo venda en la bolsa de valores. Por lo tanto, en la bolsa de valores, alguien que no tiene la más mínima experiencia en el tema petrolero puede comprarse el contrato y manejarlo, lo cual es muy peligroso cuando estamos hablando de un recurso que daña mucho al ambiente en su explotación y que además ya nos queda bastante poco a nosotros como país. Finalmente, señores, tengo que señalar que en el trabajo de la comisión sí hubo censura. Sí hubo censura. Y esta censura se dio debido a que las 2 semanas en las cuales escuchamos a más de 70 personas, se fueron definiendo pautas para el informe final y el último día se decidió que iba el informe prácticamente como lo envió el Ejecutivo. Y es más, cuando ya se redactó el informe, el cual no lo pudimos leer porque la votación se dio 3 minutos después de que nos hayan mandado el informe al DTS, cuando ya se leyó el informe, en la noche nos mandan un informe para que lo firmemos electrónicamente y no tenía nada que ver con lo que se discutió durante estas 2 semanas en la comisión. Al punto que inclusive los nombres míos fueron cambiados, al menos eso en una fe de ratas. Esta censura no debe pasar en la comisión y espero y le invito a los miembros de esta comisión y a quienes estén. Agradecemos su intervención, asambleísta. Revisen y tengan cuidado en que en el segundo debate las cosas se hagan en democracia y sin censura. Gracias, señor presidente.